Saludamos con mucho afecto, hermanos. Permítanme enviarles un abrazo apretado, fraternal, a todos nuestros hermanos y amigos que por esta vía no nos logramos reunir, nos logramos estar cerca por la gracia del Señor. Creo que lo hemos citado antes, pero nunca está de más que recordemos aquello del Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es, ¿no? Que los hermanos estemos juntos en la armonía, en la unidad, en la gracia, en el Espíritu de Cristo, el bendito Hijo de Dios. Son todos bienvenidos y es un gozo saludarles. Quiero que me permita, antes de que abramos las Escrituras juntos, me permita un par de comentarios que son necesarios para la iglesia del Señor. Lo primero es rogarles en el amor, no como quien manda, dirá el apóstol, sino que rogarles que haya en la iglesia del Señor toda obediencia a las instrucciones sanitarias, ya todo mandamiento de las autoridades superiores del país, referente a cómo cuidamos, ¿no? La casa, la comunicación, la relación, la ida a comprar, ¿no? Hacer una fila para alguna situación. Seamos en eso obedientes, hermanos. La iglesia del Señor debe dar testimonio al mundo de que somos distintos, somos hijos de Dios. Y ese testimonio no tiene que ver con una fe equivocada, así como, no, vamos nomás, ¿sí? Yo me puedo juntar con este y el otro, total, yo le creo al Señor. Sí, pues usted le cree al Señor, pero el Señor no es empleado suyo ni está atendiendo caprichos de nadie, por favor, ¿no? Entonces, en el amor del Señor, no voy a insistir en esto. Si nos han dado instrucciones de cómo manejar el lavado de las manos, hágalo con obediencia. ¿Qué problema tiene? Si le han dicho que mantenga cierta distancia, especialmente con personas que no conoce, hágalo, hágalo. Si debe tener cierta conducta respecto de alguna reacción del organismo, yo lo he hecho notar aquí en días anteriores. Si algún hermano nuestro, y se ocurre en su casa, por favor, alguien está con temperatura, inmediatamente, en paz, en toda paz, pero inmediatamente lo aísla, lo pone en una piecita aparte, lo atienden aparte, hasta que lo vea el médico o se pruebe que hay un resfrío que debe ser atendido como tal y se acaba y luego todo vuelve a la normalidad. Pero todas las instrucciones deben ser obedecidas, hermanos. No sea cosa que por actuar desobedientemente después le echemos la culpa al Señor. Decimos, ¿por qué el Señor no me protegió? Porque el Señor quiere protegerlo a través de la obediencia, a través de la instrucción. Amén. Tener fe es obedecer al Señor, obedecer a su palabra, obedecer a quienes nos ministran por la gracia del Señor. Muy bien. Lo segundo que quiero decir es que la próxima semana vamos a estar conversando de esto, pero la próxima semana es lo que llamamos la Semana Santa. Todas las actividades congregacionales que acostumbrábamos, claramente no las vamos a tener. Los jóvenes que tenían retiros espirituales fuera no los van a tener. Entonces es el tiempo de estar de nuevo en obediencia en casa. Exhorto a los jóvenes, damas y varones, los exhorto en el amor del Señor a estar sujetos a sus padres como conviene al Señor, dice la Escritura. Deben estar sujetos, obedientes, también los niños. Y los padres deben usar estos tiempos para tratar con ellos, para trabajar con ellos. Ya hablaremos algo de esto próximamente, pero deben estar tratando con los jóvenes, con los niños, llamándolos a que colaboren en las actividades de la casa, llamándoles a participar juntos, porque en cada actividad deberá haber una enseñanza que el Señor les va a motivar para que crezcamos en eso por gracia del Señor. El Señor les bendiga mucho, ¿no? Y según entiendo, mañana, sábado, corresponde cambio de hora. Yo le invito a estar atento, a lo menos para dormir una horita más. Acuéstese en horario normal, pero cuando sea la medianoche ya va a estar obvio, ya va a estar
acostadito, acostadita, entonces ahí hace retroceder 1 hora el reloj y va a tener este día 1 hora más para descansar. Alabado sea el Señor. Y de esa manera, entonces, va a andar más o menos en la sintonía del resto y no va a andar adelantado en 1 hora que se torna feo a veces, ¿no? Muy bien. Señor les bendiga. Honramos al Señor, alabamos al Señor. Quiero invitarle a que abra conmigo las Escrituras. Allí en su Biblia, hermano, Evangelio de Juan, capítulo 1, por favor. Evangelio de Juan, capítulo 1, por favor. Evangelio de Juan, o San Juan, como quedó escrito ahí, ¿eh? Aunque reconocemos que uno solo es el santo. Juan capítulo 1. Leo en el nombre del Señor Jesucristo. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella, contra esa luz. Amén al Señor. Amén al Señor. Quiero invitarles a que examinemos, revisemos con cierto cuidado este texto. No es muy habitual para las predicaciones. No se predica mucho de esto, lamentablemente. Pero hoy día lo necesitamos, porque el Espíritu de Dios nos va a dar entendimiento, claridad de algunas cosas que hemos venido tratando, de manera de converger acá con una conclusión, con una palabra del Señor, y saber que lo que viene entonces tiene un sentido de cumplimiento de todo lo que Dios el Padre dispuso respecto de su amado Hijo, ¿no? Imposible no reconocer, no recordar que Dios el Padre dispuso a través del profeta Isaías en el capítulo 55. Dijo el Señor, mire, vengan al Señor. Bueno, pero vengan a mí, ya, acérquense, busquen, está bien. Pero hay un problemita, los caminos de Dios y del hombre están muy lejos, muy separados, no hay nada que hacer. Pero el bendito Dios promete una solución y dice, así como yo envío la lluvia del cielo, así les voy a enviar mi palabra. ¿Recuerdan? Muy bien. Les voy a enviar mi palabra, igual que la lluvia, igual que la lluvia. Siempre va a estar, va a ser de bendición, no va a faltar, muy bien. El problema es cómo aplico esa palabra profética tan hermosa, cómo la aplico. ¿Cómo es que el Señor a la manera de la lluvia manda su palabra a nosotros? Por eso este capítulo 1 de Juan va a ser tan interesante, pero de tanta bendición. Dice en lo que hemos leído, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Creo recordar que ya hice referencia antes a que cuando usa aquí la palabra verbo, en el original es el logos. Y el logos tiene dos acepciones, palabra y verbo. Se usó verbo. Nosotros lo vamos a trabajar hoy día con la otra acepción, que es la palabra, porque para efecto de aprendizaje nos bendice más hoy día. Entonces, si leemos de acuerdo a esa interpretación y leemos que en el principio era el logos,
pero logos es la palabra. Entonces leemos, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Muy bien, ¿qué está diciendo, santo hermano? Que la palabra de Dios, obvio, si es de Dios, entonces existe desde que Dios existe. Entonces, por eso dice que en el principio Dios ya tenía una palabra, la tenía. Eso está diciendo. Pero dice que esa palabra era con Dios, estaba allí pegadita a Dios, pero revela que esa palabra era Dios mismo. Aleluya. Difícil separar la palabra de uno a la persona. Entonces dice que en el principio ya estaba la palabra. Esa palabra era con Dios, pero era Dios mismo. Entonces va a reafirmar y va a decir, esta palabra era en el principio con Dios. Y va a decir que todas las cosas por la palabra de Dios fueron hechas. Todas las cosas por la palabra de Dios fueron hechas. Y sin esa palabra, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Gloria a Dios. Entonces, adiós explosión, adiós el desarrollo del mono, adiós la casualidad, adiós todo, pues. Aquí está diciendo que hay una palabra poderosa de Dios que viene con Dios desde el principio, siendo Dios mismo, tiene la misma esencia de Dios. Dice que todas las cosas fueron creadas por esa palabra, así dice. Cuando aquí dice en el principio era el verbo, ¿qué viene a su mente? A la mente de los hermanos especialmente. ¿Qué otra palabra viene que parte exactamente igual? Que dice en el principio. Muy bien. Génesis capítulo 1, versículo 1. Muy bien. Revisemos allí brevemente. Génesis capítulo 1, versículo 1. ¿Qué dice? Por favor. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Gloria a Dios. O sea, no fue una explosión, no fue una casualidad, no fue un acto de magia. No. El Señor, bendito y alabado sea Él. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Muy bien. El verso 2 habla de una situación de desorden. Alguien se rebeló allá en los cielos en contra de la santidad y la autoridad de Dios. Y fue, dice la Escritura, echado abajo. Si el Señor nos permite, lo conversaremos un poco más adelante. Fue echado abajo y provocó en el versículo 2 que la tierra estaba ahora desordenada y vacía. Desordenada y vacía. Y además las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Usted estará conmigo, espero, cuando dice que si la tierra estaba desordenada y vacía es porque no había vida. Estaba vacío, no había vida, no tenía ninguna vida. Desorden, sin vida, pero además todo estaba en oscuridad. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y no obstante, versículo 2 todavía, que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, no obstante que el Espíritu de Dios mantenía allí un gobierno sobre todo, sin embargo, la tierra seguía desordenada y seguía vacía y llena de tinieblas. Se requerían a lo menos dos cosas. Se requería vida y se requería luz. Porque todo estaba desordenado y vacío y todo estaba en oscuridad. Pero leímos allá en Juan, capítulo 1, que todas las cosas por la palabra de Dios fueron hechas y sin la palabra de Dios nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así leímos. ¿Y qué leímos aquí ahora? Versículo número 3. Y dijo Dios,
sea la luz, y fue la luz. Ese y dijo Dios, ¿qué significa? Aleluya, que Él dio la palabra, Él ordenó. Versículo número 9, por favor. Dijo también Dios, júntense las aguas, etc. La palabra de Dios está operando allí. Versículo 11, después dijo Dios, y la palabra estaba fluyendo de la vida misma del Padre. Versículo 14, dijo luego Dios, haya lumbreras. Es la palabra del Señor que está operando, hermano. Versículo número 20, dijo Dios. Versículo 24, luego dijo Dios, produzca la tierra. Versículo 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Nada de lo que ha sido hecho fue hecho, dice Juan capítulo 1, sin la palabra de Dios. Es por la palabra de Dios que todas las cosas fueron creadas. Gloria a Dios, gloria a Dios. La palabra de Dios. Esa palabra que el Señor le dice a Isaías, yo voy a enviar esa palabra de la misma manera que he enviado la lluvia hace muchos años. Voy a enviar mi palabra. Muy bien. Pero si usted puede ir y volver conmigo en Juan capítulo 1, va a decir en el versículo número 4 y 5, Juan 1, 4 y 5, va a decir en el verbo o en la palabra estaba la vida. Así va a decir, en la palabra estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. 5, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no pudieron. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella, contra la palabra. ¿Y cómo fue eso? Mire, vuelva, Génesis capítulo 1, por favor, vuelva. Versículo número 3. Mire la palabra cómo opera. Y dijo Dios, sea la luz. Y, aleluya, fue la luz. 4. Y vio Dios que la luz era buena, ¿cómo no? Y separó la luz de las tinieblas. Está diciendo, hermano, que donde la tierra estaba desordenada y vacía y todo lleno de oscuridad, lo primero que por la palabra de Dios es ordenado o establecido es la luz. Y Dios por la palabra ordena, sea la luz, manifiéstese la luz. Esté aquí presente la luz. Venga, aleluya, venga la luz a quebrantar toda tiniebla. Ese es el punto. Entonces va a decir Juan, en él estaba la vida, en el verbo, en la palabra estaba la vida y la vida era la luz, Entonces viene la luz y trae vida, aleluya, y lo ordena todo y le da vida a todo. Entonces alguien podría decir, o sea que allí aparece el sol, porque con la luz del sol... No, por favor. No es así, no se vaya a confundir. Después que Dios hace trabajos cada día, como aquí, en el versículo 5, al final del verso 5 dice, fue la tarde y la mañana de un día. Luego va a señalar el segundo día y en el versículo número 12, en el versículo número 13, verso 13, va a decir, fue la tarde y la mañana el día tercero. O sea, han transcurrido 3 días. Y en el día cuarto, dijo, versículo 14, hermana, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos, haya lumbreras, para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y para años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios, atienda esto, las 2 grandes lumbreras. La lumbrera mayor que señorease en el día, eso se llama sol. Y la lumbrera menor para que señorease en la noche, se llama luna. Hizo también las estrellas
Y la puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno y fue la tarde y la mañana del día cuarto. ¿Cuándo creó Dios el sol, la luna y las estrellas? En el día cuarto. ¿Y qué fue lo que creó en el día 1 entonces? Porque dice en el versículo 3, y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Hay una diferencia entre la luz del versículo 3 y las lumbreras que ordenó el Señor. Si usted me acompaña un poquito nomás, en el versículo 16 dice, e hizo Dios las dos grandes lumbreras, las hizo Dios. ¿Por qué tuvo que hacerlas? Porque no estaban hechas. ¿Y qué dice en el versículo número 3? Dijo Dios, sea. Esto es manifiéstese. No tuvo que crear la luz. La luz, según dice el apóstol Juan en el Evangelio, dice que en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, y que la luz en las tinieblas resplandece. No está hablando ni del sol, ni de la estrella, ni de la luna. No está hablando de la verdadera luz. Dice, en él estaba la vida. ¿Cómo es eso? Uno entendería que después del día cuarto, cuando el Señor crea el sol, uno entendería que bien, que ahí empezó la vida. Está bien, porque entendemos que por causa de la luz del sol, entonces las plantas toman vida, ¿no? Recogen las vitaminas y se desarrolla todo un proceso muy hermoso y va tomando fuerza y las flores después de un tiempo florecen en primavera y no en invierno porque en primavera le llegan los rayos del sol con mayor fuerza que en invierno, etcétera, lo que conocemos. Entonces uno dice después del día cuarto está bien que haya habido vida porque está la luz del sol. Sí, pero mire en el día 3. Versículo número 11, por ejemplo. 11, versículo 11. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Verso 12, produjo pues la tierra hierba verde y no había sol, pero había luz. Y en la luz estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno, y estaba en la tarde y la mañana del día tercero recién. Entonces vuelva conmigo a Juan capítulo 1, versículo 4. En él, en el verbo, en la palabra, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Verso 5, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra esa luz. Versículo número 9, por favor. Aquella luz verdadera, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Mire, vuelve a retomar lo de la palabra, que sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿De qué luz está hablando? ¿De qué está hablando? Acompáñeme, por favor. Aquí mismo en Juan, en el capítulo 8, en el capítulo 8, por favor, el versículo puntualmente, el versículo número 12.
San Juan 8:2, ¿qué dice allí? Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Oh, aleluya, aleluya. Una primera cosa, no dice el Señor que sea una luz, ni siquiera una gran luz. Él dice, yo soy la luz del mundo, la misma de Génesis 1:3, cuando dijo Dios, sea la luz, o sea, manifiéstese la luz. Y la luz se manifestó, bendito sea. Y luego va a decir el Señor aquí, en Juan 8:12, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz, dice, de la vida. Porque ya habíamos leído en Juan 1 que en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Amén. Juan capítulo 12, por favor, amados. Capítulo 12 de Juan. El versículo número 46. El Señor va a decir, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. O sea, de la misma manera como ocurre allá en Génesis capítulo 1, que la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, el Señor, el Padre, dice, sea la luz, manifiéstese la luz. Aquí Jesucristo dice, lo mismo pasará con todo hombre, porque yo, dice la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Amén. Amén. Versículo número 11, hablando de esta palabra, de este verbo, o de esta luz también. Dice, a lo suyo vino, a lo suyo, a la comisión, a la tarea que recibió del Padre. Dice, y los suyos no le recibieron, en una clara alusión al pueblo de Israel. Los suyos no le recibieron. Verso 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, o sea, autoridad legal, ¿no? Les dio potestad para ser hechos hijos de Dios. Para ser hechos hijos de Dios. Claramente está hablando de un proceso. Dice que a todos los que le recibieron, los que reciben a Jesucristo el Señor, a los que creen en su nombre, dice, les dio potestad de ser hechos. O sea, les da la facultad legal para entrar en un proceso hasta ser hechos hijos de Dios, hasta constituirse en verdaderos hijos de Dios. ¿Y por qué es que el hombre tendría que ser hecho hijo de Dios? Muy simple, porque no éramos hijos, hermano. La gente equivocadamente usa aquello de yo soy hijo de Dios porque soy creado por Dios. Sí, en esa parte tiene razón. Creado o creación de Dios, está bien. Pero quiero decirle que todas las montañas y todas las rocas de orilla del mar y toda la inmensidad de los cielos, todo fue creado por Dios también. Los árboles, creación de Dios. Y de ninguno de ellos la Escritura diga que son hijos de Dios. De ninguno de ellos. Siguen siendo creación de Dios. Y todos somos creación. Gloria a Dios, todos somos creación de Dios. Pero algunos alcanzamos, por gracia de Dios, la altura, la bendición de un llamamiento para ser hechos hijos de Dios. ¿Quiénes? Los que le reciben, los que reciben a Jesucristo y los que creen en su nombre. ¿Y por qué entonces? Porque quiero decirle que hay otra paternidad. Y hay muchos que son hijos de otro padre.
Acompáñeme a Juan capítulo 8, por favor. Juan, aquí mismo en Juan, en el capítulo 8, por favor, versículo 43 y 44. 43 y 44. Dice el 43, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque, claramente porque habla otro idioma, pues hermano lindo. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Dice, porque no podéis escuchar mi palabra. Es que el punto es ese, pues. A veces yo le he escuchado a hermanos decir, es que nosotros hablamos otro idioma, otro lenguaje. No, perdón, hay un pequeñito error ahí. Nosotros, por la gracia de Dios, hablamos el lenguaje de Dios, porque tomamos de su palabra, porque tenemos su palabra morando en nosotros. Nosotros hablamos el idioma de Dios, el lenguaje de Dios. Son otros los que tienen otro idioma, otro lenguaje. Son los otros los que no pueden entender el lenguaje nuestro, la palabra nuestra, porque tienen otra formación, han tenido y tienen otro padre. Por eso no pueden entender el lenguaje ni pueden escuchar la voz del Señor. Versículo 44, dirá el Señor a la gente que no están en Él: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Y quién es este padre de tantos? Él ha sido homicida desde el principio. Él ha sido homicida desde el principio. Aquí mismo en el capítulo 10 de Juan, en el versículo 10 va a decir el ladrón, hablando del mismo Satanás: el ladrón no viene sino para hurtar y para matar y para destruir. Esa es la forma de vida del maligno: hurtar, matar y destruir. Gloriosamente Cristo dice, pero consideren, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Bendito sea Él. Vuelva al capítulo 8, verso 44. Dice, Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. ¿Conoció la verdad? Sí, porque estuvo sirviendo cerca del trono de Dios. Pero su corazón fue envanecido, lleno de muerte. Perdió la vida, perdió la verdad de Dios. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él, claro. No está la palabra de Dios en él. Por eso que no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo, habla con naturalidad, habla con un desparpajo increíble. Y todos los que están bajo esta paternidad hablan de la misma manera, como lo que estuvieran diciendo sea la última palabra, como si fuera un dictamen en autoridad. Y todos dicen y todos usan mala palabra y grosería y ofensa y atacan. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Por eso que es tan interesante guardar en el corazón aquella palabra de 1 de Juan capítulo 5, verso 19, cuando dice nosotros somos de Dios. Aleluya, nosotros somos de Dios. Pero va a decir, y todo el mundo está bajo el maligno. Todo el mundo está bajo el maligno. Está bajo este homicida. Todo el mundo está bajo este padre de mentira. Por eso que la gente no se entiende y pelean y discuten y al día siguiente andan abrazados de nuevo. Sí, porque están bajo la misma paternidad. Finalmente son hermanos ellos. Pero mire qué glorioso llamado, Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que reciben a Jesucristo, a los que creen en su nombre, aleluya, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Verso 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, o sea, directamente engendrados por Dios. El apóstol Pedro va a decir, renacidos.
no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible por la palabra de Dios. O sea, este renacimiento, esta vida nueva es por la palabra de Dios. ¿Qué palabra? Verso 14. Aquella palabra o aquel verbo fue hecho carne. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bendito sea el Señor. O sea, lo que el Padre nos ofrece a través de su Hijo, bendito Hijo, ese Hijo que bajó del Padre como una palabra, según la promesa de Dios, y que tomó forma humana, pero que mostró la gloria del Padre. La vimos, dice Juan, vimos su gloria. Pero venía lleno, bendito sea, lleno de gracia y de verdad. Versículo 16, dice aquí el Evangelio, porque de su plenitud tomamos todos. ¿Qué tomamos? Gracia sobre gracia. Claro, Pablo le va a escribir a los Colosenses en el capítulo 2 y va a decir que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de Dios. Y va a decir que nosotros estamos completos en Él. Sí, porque de su plenitud tomamos todos. Tomamos todos. Gracia sobre gracia. En el 17 va a decir, la ley por medio de Moisés fue dada. La ley. Pero la gracia, y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios va a decir nadie le vio jamás. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él le ha dado a conocer. Permítame terminar en Mateo capítulo 11, por favor. Mateo capítulo 11. Mire el versículo 27, por favor, versículo 27. Todas las cosas, Mateo 11, 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo, sino el Padre. Por eso que el Padre dio testimonio cuando fue bautizado. Este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. Muy bien. Nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce alguno. Recién lo leíamos en Juan. Nadie ha visto, nadie conoce a Dios. Sino que es el Hijo, el que está en el seno del Padre, el que le ha dado a conocer. El Señor va a decir aquí, ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo. ¿Cómo no? Y a quien el Hijo lo quiera revelar. O sea, ¿se puede conocer al Padre? Absolutamente, si se conoce al Hijo. A través del Hijo conocemos al Padre. Juan 14, el Señor le va a decir a un discípulo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y aquí va a decir entonces, para que conozcan al Padre, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados. Y yo les voy a dar reposo, les voy a dar lugar, les voy a dar entrada en la casa del Padre. Gloria al Señor entonces. Bendito es el Señor, alabado es el Señor. El Padre ha enviado su palabra, ha enviado el verbo de Dios. El Padre ha enviado su lluvia entonces. Y por esa palabra que ha venido a nosotros, hemos tenido el testimonio, la revelación de que Jesucristo es nuestro Señor, nuestro Salvador. Bendito sea. Y todos los que creemos en Él tenemos el llamamiento santo para ser hechos hijos de Dios. Y viniendo a Cristo el Señor, a través de Él y por Él, conocemos a Dios el Padre. Y eso significa que nos constituimos en familia, en casa de Dios. Y con Él tenemos promesa de estar en paz en este tiempo y promesa de vida eterna con Él en el reino de los cielos. Santos hermanos, oremos juntos al Señor. Oremos al Señor. Yo inicio la oración y ustedes sigan orando en casa con toda libertad. Ore con la familia, ore por la familia. Den gracias al Señor por este tiempo. Pero den gracias al Señor especialmente por Cristo, el bendito Hijo de Dios. Por su obediencia.
y por haber venido como una palabra del Padre a tomar forma humana y a entregarse por todos y cada uno de nosotros. Tenga tiempo para alabar al Señor. Papá, bendiga su casa, Padre, en el nombre de Jesús. Bendiga su pueblo, Señor. Que su Espíritu Santo revele esta verdad a sus vidas. Y que haya tiempo ahora, papá, de adoración, de alabanzas. Que ahora haya tiempo, Señor, de regocijarse en su Hijo, de darle gloria, de darle honra, de darle alabanzas en el nombre de Jesús. Santo es usted, Señor. Santo es usted, bendito es usted. Gracias, Padre, por su Hijo amado. Gracias por su palabra, Señor. Gracias por su obra en nosotros. Gracias. Aleluya. Aleluya.